Espíritu Santo, tienes que dejar de hacer lo malo. Hechos capítulo 26, versículo 20, vemos que Pablo predicó que tenías que convertirse. Tienes que convertirte. Para tú poder recibir el bautismo del Espíritu Santo, tienes que arrepentirte, tienes que convertirte. Convertirte es cuando tú haces uso de ese libre albedrío, de la libertad y el poder que Dios le ha dado a todo ser humano para decidir hacer el bien o el mal. Mire, ese poder que Dios le ha dado a todo ser humano es un poder tan grande que ni siquiera 2000 demonios que estaban dentro de la vida del Gadareno pudieron detener al Gadareno. Cuando el Gadareno vio a Jesús y decidió, un hombre endemoniado como con 2000 demonios, los 2000 demonios que querían correr y huir lejos de Jesús, no pudieron contra el poder de decidir ir hacia Jesús. El poder y la libertad que Dios le ha dado a todo ser humano. Todo ser humano tiene un poder de decidir, de hacer lo bueno. Y dice la Biblia que el Gadareno vio a Jesús y que corrió hacia Jesús. Los demonios querían, 2000 demonios querían y lo impulsaban y lo querían forzar a huir y a esconderse lejos de Jesús para que no lo echaran fuera. Y no pudieron contra la decisión que hizo un hombre. Tú tienes el poder de decidir. No hay excusa para los de la falsa doctrina de guerra espiritual que dicen que yo hago esto o aquello porque el diablo me obligó, porque la iniquidad de los antepasados me obligó, porque el pecado y los pactos viejos y las maldiciones generacionales son las que me están haciendo hacer esto. Es mentira, porque un hombre lleno de 2000 demonios, su decisión fue ir hacia Cristo y no pudieron contra él. ¿Te estás dando cuenta? Oh, sí. Eso es tremendo. Eso está ahí. El Señor le dice al hombre: conviértete. Cambia tu decisión. Es porque puede. Sí, cuando te diga un homosexual que él no puede, porque genéticamente es lo que lo está llevando a la atracción a otro hombre, es mentira. Es mentira. Y cuando te diga otra gente que no, que esa persona lo que pasa es que tiene un demonio homosexual y que lo está arrastrando a eso, es mentira. El hombre tiene un poder inviolable, que es el poder de decidir y de escoger, el libre albedrío. Un poder que ni el mismo diablo puede violentar. Tienes que decidir. Tú tienes la responsabilidad de escoger hacer lo bueno. Arrepentiros es cambio de mente, pero convertirse es la voluntad que se rinde a la mente de Cristo, que dice: no hagas esto, haz lo otro. Arrepentíos es cambio de mente, pero convertirse es la decisión, la voluntad de escoger el camino de la luz y no de las tinieblas. Tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. ¿Qué es convertirse? ¿Qué es? Es un cambio de dirección, cambio de conducta. Pero ahora predican que tú nada más tienes que tener fe y puedes. Sigue pecando, que Dios te ama como quiera. Como quiera, sigue haciendo lo malo, no te conviertas, nada más cree. Arrepiéntete nada más, pero no te conviertas. Arrepiéntete, pero no te conviertas. Arrepiéntete, pero no dejes de hacer lo malo. Arrepiéntete, pero sigue pecando. Arrepiéntete, pero sigue adulterando. Arrepiéntete, pero sigue haciendo maldad. Arrepiéntete, sigue a la iglesia, a todo bien. Sigue la teoría, pero sigue haciendo lo malo. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿quién es el que hace lo malo? El que escoge, el que no se convierte. Dice el versículo 20: todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. La gente no le gusta esto. Mejor me voy
donde me digan que no eres tú. Tú sabes, el pecado que tú estás haciendo no eres tú. Son pactos de tus antepasados. Lo que tú estás haciendo no eres tú. Es el diablo que te está haciendo hacerlo. Son espíritus generacionales, son iniquidades, son ciclos de iniquidad de tus antepasados, pactos que hizo tu tatarabuela, y por eso te está obligando a ti a hacer un pornográfico, y tienes que ir y renunciar y ir allá y desenterrar la difunta. Mentira. Tú tienes el poder para convertirte. Si no, Dios no te mandaría a ti a que te conviertas. Porque ¿qué padre le va a decir a un hijo que haga algo que no puede hacer? Arrepentíos y convertíos. Deja de hacer lo malo. ¿Qué es convertirse? Decidir por lo que Dios decide. Cuando Dios te dice, mi opinión, mi elección es que vayas a la izquierda, y a ti lo que te conviene es ir a la derecha, y tú estás en ese punto de decisión, tú tienes que decidir, tienes el poder. Convertirte, tienes que arrepentirte y convertirte. Tienes que convertirte. Arrepentimiento solo no basta. Evangelio y cristianismo teórico de aquí de la cabeza no trabaja. Tienes que convertirte. No lo digo yo. Jesús le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. ¿Eso lo digo yo? No, lo dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 5 y el versículo 32, que Él da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Porque Él le dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Pero cuando vino el día de Pentecostés, habían solamente como 120. ¿Qué pasó con los otros? Los que no obedecieron y no estaban allí, no fueron llenos del Espíritu Santo. Tienes que obedecer. Obedecer se refiere a convertirte, a tomar la decisión, a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. No lo digo yo. Porque Juan 15:14, Jesús dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Si tú no tienes a Cristo, si tú no obedeces lo que Cristo te dice que tienes que hacer, si no te conviertes, tú no eres amigo. Si no te conviertes, si no decides hacer lo bueno y dejar de hacer lo que es pecado, no eres amigo. Tú puedes hacer toda la oración que quieras, todos los rezos que quieras, dar las oraciones que quieras, puedes pasar por renunciación, te puedes ungir con aceite de Belén. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tienes que arrepentirte y tienes que convertirte. No me digas que tú amas a Dios y que tú tienes a Dios contigo y que Dios está contigo, sabiendo tú que estás pecando y sigues pecando. Cuando tú sabes lo que está malo y lo sigues haciendo y no te arrepientes, de la mente te has arrepentido, pero no te conviertes. Tienes que convertirte, tienes que cambiar tu conducta, tienes que dejar de hacer lo malo, tienes que dejar de pecar. Tienes que convertirte. Por eso la mayoría de los cristianos no son bautizados con el Espíritu Santo. Por eso están en las iglesias secos. Por eso no oyen la voz de Dios. Por eso cuando oran parece que el cielo es como de piedra. Pues claro, porque tienen fe, tengo fe, yo me arrepentí, pero no me convertí. Tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que convertirte. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Quieres oír la voz de Dios? ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres que Cristo te bautice con el Espíritu Santo de Dios? Tienes que convertirte. Deja de pecar. Deja de hacer lo malo. Esto no es que yo vengo a Cristo y soy salvo en el pecado pecando. Eso es lo que te dice en la televisión. Eso no es lo que dice aquí. Tienes que dejar de pecar. Hechos capítulo 2, versículo 38.
¿Será que yo me lo estoy inventando? Déjame leerlo a ver si. Hechos capítulo 2. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Arrepentíos y bautícese. Y el capítulo 3, versículo 19 dice: así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. Si tú te arrepentiste y no te convertiste, te falta algo para que tu pecado sea borrado. Vas rumbo al infierno, estás perdido. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El que se arrepintió y se quedó por mitad, sus pecados no han sido borrados. Tiene que convertirse. ¿Sabes lo que dice en el Nuevo Testamento? La gracia. La gracia dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 22: el que no amare al Señor Jesucristo, es decir, el que no pone a Cristo primero y el que no escoge lo que Cristo escoge, el que no ama a Cristo, sea maldito, anatema. Entonces lo dice ahí, eso lo dice ahí, eso no está ahí. El que no ama a nuestro Señor Jesucristo sea anatema, está puesto para maldición. Peor. Apúntalo. 1 Corintios 16, 22. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Si el Señor dice en Isaías 55, 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Si Dios dice al hombre inicuo que deje los pensamientos malos, es porque tú puedes dejar los malos pensamientos. Si Dios le dice al hombre pecador: deja de caminar el camino de pecado, es porque tú puedes. Porque Dios dice en la palabra: deje el impío su camino. Y si Dios dice que tú puedes dejarlo, y tú me dices que tú no puedes, o Dios está mintiendo o tú estás mintiendo. Yo prefiero pensar que eres tú que estás mintiendo. Lo que dice Isaías 55, 7: deje el impío su camino. Es que yo no puedo, mentira. Deje el impío su camino. Tercera de Juan 1:11: amados, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Tú puedes decir todo lo que tú quieras. No, yo tengo fe, yo tengo a Dios en el corazón, no importa lo que tú digas. Pero dice Juan, tercera de Juan, dice ahí la carta del apóstol Samuel, que el que hace lo malo no ha visto a Dios, no conoce a Dios. Es decir, que es el que hace lo malo, el que no se convierte, convertirse es dejar de hacer lo malo. ¿No están entendiendo lo que estoy diciendo? Y es esto que usted entienda bien claro. Pues esta semana vamos a estar orando para que el Señor nos bautice con Espíritu Santo. Y para que Dios te bautice, tiene que estar arrepentido y convertido. Arrepentido es en la mente cambiar como Dios piensa y no como yo pienso. Convertirse es dejar de hacer lo malo y de hacer el bien que Dios te está diciendo. ¿Estás oyendo? Por Cristo, en el Espíritu Santo de Dios, tienes que arrepentirte. Eso es acá, métanos. Tienes que convertirte, tienes que dejar de hacer lo malo. Tienes que pedirlo. Pedid y se os dará. ¿Cuánto vamos a buscar esa llenura del Espíritu Santo?